Ha ocurrido lo impensable. Los cárteles controlan ahora la frontera estadounidense. Lo que antes era un tenso enfrentamiento se ha convertido en una crisis en toda regla. El caos, el derramamiento de sangre y el terror se están desatando a las puertas de Estados Unidos. Ya no se trata solo de un problema fronterizo, sino de una amenaza que podría extenderse a pueblos y ciudades de Estados Unidos, perturbando la vida y la seguridad pública. ¿Cómo se han desencadenado las cosas tan rápidamente y hay alguna forma de recuperar el control? Siga con nosotros para saberlo. Los cárteles acaban de tomar el control de la frontera estadounidense. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos es cada vez más crítica a medida que aumenta la violencia. La guerra en curso entre los poderosos cárteles de la droga y el ejército estadounidense se ha intensificado, con frecuentes enfrentamientos que siembran el miedo y el caos en las regiones fronterizas. Los cárteles, armados con armamento avanzado, defienden ferozmente sus rutas de contrabando, mientras el ejército estadounidense aumenta sus esfuerzos para frenar las actividades ilegales. La crisis humanitaria sigue creciendo, convirtiendo la frontera en un foco de tensión y peligro. Esta semana, un intenso tiroteo entre facciones de un cártel de la droga mexicano tuvo lugar en la frontera sur, cuando ambos grupos intercambiaron disparos en una zona utilizada para el contrabando de drogas y migrantes. El tiroteo se produjo en Río Bravo, en el estado mexicano de Tamaulipas, a menos de 1,5 kilómetros del Río Grande, frente a Donna, Texas, según informó a Fox News Digital el teniente Christopher Olivares, del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Las facciones que luchan fueron identificadas como los Escorpiones y los Metros, dijo. No usan las típicas armas de fuego o rifles. Usan armas de tipo militar, dijo. Si alguien está cerca de ese río, Río Grande, hay muchas probabilidades de que le alcancen. Es probablemente una de las zonas más peligrosas de la frontera. Un vídeo muestra lo que parecía ser un artefacto explosivo lanzado desde un vehículo. Las imágenes fueron captadas por vídeo térmico desde un avión de vigilancia del DPS. Según Olivares, en la zona se han producido tiroteos, pero las autoridades nunca han podido grabarlos en vídeo. El Cártel del Golfo controla gran parte de la zona cercana a donde se produjeron los enfrentamientos, pero ha habido continuas batallas entre facciones del Cártel del Golfo por el control de las rutas de contrabando a lo largo de la frontera. Siempre ha habido cárteles, siempre ha habido tiroteos, dijo Olivares. Ahora es cada vez más intenso porque hay cárteles que luchan entre sí porque quieren el control. También se ha informado de que un tiroteo entre soldados mexicanos y civiles armados ha llevado a la incautación de 3 vehículos y 31 armas de alto calibre en una carretera que va de Juárez a Tornillo, Texas. El tiroteo tuvo lugar antes del amanecer, justo al sur de una caseta de peaje de la autopista Samalayuca-Porvenir. La policía del estado de Chihuahua dice que los operadores de la caseta de peaje pidieron ayuda después de que varios vehículos en los que viajaban hombres armados pasaran a toda velocidad. Miembros de la Guardia Nacional de México interceptaron la caravana y se produjo un tiroteo. Border Report ha obtenido fotografías que muestran un vehículo de la Guardia Nacional tiroteado y un rifle tirado en la carretera tras el encuentro. La Guardia se incautó de 3 camionetas, 2 de ellas blindadas, 4 fusiles AK-47, 14 AR-15, un fusil Barrett del calibre 50, una subametralladora y 11 pistolas. La policía del estado de Chihuahua dijo que un civil de 25 años herido por disparos fue trasladado a un hospital de Juárez y puesto bajo custodia. También se incautaron casi 3.000 balas y un número indeterminado de chalecos tácticos y antibalas. La autopista, recientemente modernizada, está destinada a dirigir el tráfico, especialmente de camiones de carga, que entra en Juárez desde el sur hacia las comunidades agrícolas y hacia el puerto de entrada Marcelino Serna, en Tornillo, Texas. Algunos camioneros han expresado sus dudas sobre el uso de la autopista debido a la bien documentada actividad de los cárteles de la droga en la zona conocida como Valle de Juárez. Un periódico local ha documentado al menos 11 asesinatos en las inmediaciones de la autopista desde mayo de 2023, incluida la muerte de 4 personas durante un tiroteo entre grupos criminales rivales. Durante mucho tiempo, las autoridades han acordado que los cárteles de la droga que operan en la frontera sur no disparen ni ataquen a las fuerzas del orden del lado estadounidense, ya que ello podría poner fin a las operaciones de las organizaciones delictivas. Sin embargo, tras las luchas internas entre facciones rivales del cártel de Sinaloa, que estallaron después de que las autoridades estadounidenses aprehendieran a 2 de sus líderes a finales de julio, ahora se permite a sus miembros disparar a los agentes de la patrulla fronteriza, según una alerta interna enviada al sector de El Paso, Texas.
La alerta recuerda a los agentes que deben permanecer atentos a su entorno y acercarse a cualquier operativo del cártel con extrema precaución. Los agentes de la patrulla fronteriza en el oeste de Texas fueron advertidos de que podrían ser objeto de disparos de los cárteles. Históricamente, los cárteles han evitado los encuentros violentos con las fuerzas de seguridad estadounidenses por temor a una reacción insuperable. Pero la detención del cofundador, Ismael El Mayo Zambada, y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el 25 de julio, ha relajado estos credos, especialmente entre los miembros más jóvenes. El año pasado, bajo el mandato de El Chapo, el cártel de Sinaloa prohibió la producción de fentanilo bajo estricta pena de muerte. La orden partió de sus hijos, incluido el que fue detenido en julio, tras supuestamente traicionar a Zambada y coaccionarlo para que subiera a un avión con destino a Estados Unidos. Mientras la cúpula del cártel sigue fracturándose, las luchas internas entre facciones no han hecho más que aumentar. En la provincia mexicana de Sinaloa, más de 190 personas han muerto en una espiral de violencia. Según los informes, los cárteles han establecido bloqueos en Culiacán, la mayor ciudad de Sinaloa, donde tiene su base. En los controles, los conductores son abordados a punta de pistola, mientras los miembros de los cárteles registran sus teléfonos. Unos contratistas que trabajan en un rancho de la zona de Eagle Pass, en el sector del Río de Texas, informaron de haber recibido disparos desde el lado mexicano de la frontera. Los trabajadores vieron a varios individuos en México, de donde procedían los disparos, según la nota, pero no pudieron determinar cuántas personas había allí. No se informó de heridos en este incidente. Víctor Ávila, exagente especial de Homeland Security Investigation, afirma que las fuerzas del orden deberían estar preocupadas por esta reciente escalada, especialmente porque un cártel se ha dividido básicamente en dos. La razón número uno por la que luchan por estas plazas es porque estas plazas son los corredores para entrar en los Estados Unidos, ya sea California, Arizona, Nuevo México, Texas, y esa es la principal lucha porque el cártel de Sinaloa ha controlado toda esa zona, dijo Ávila. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirmó que las amenazas contra las fuerzas del orden y los inmigrantes son inaceptables y que la agencia se las toma muy en serio. Dijo que se mantiene vigilante y tomando todas las medidas apropiadas y necesarias para mantener a los empleados y los migrantes bajo custodia segura. Según los informes, los cárteles mexicanos están ofreciendo los llamados paquetes VIP para que los migrantes entren en EEU, cobrando hasta $15,000 para ayudarles a cruzar la frontera sur a través de túneles subterráneos. Estos paquetes VIP incluyen servicios integrales para que los migrantes crucen la frontera. Los cárteles proporcionan a los migrantes un código para identificar al cártel al que han pagado, lo que garantiza que no sean acosados por las autoridades locales o grupos rivales mientras navegan por una red de túneles subterráneos. Según USA Today, los paquetes VIP oscilan entre $6,000 y $15,000 por persona, ofreciendo una forma relativamente más segura y fiable de cruzar la frontera, mientras las organizaciones criminales transnacionales explotan los 300 kilómetros de desagües pluviales para continuar con sus actividades ilegales. La Línea, uno de los cárteles investigados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, está vinculado al tráfico de al menos 1,000 migrantes al mes a través de los túneles. Miembros de la Guardia Nacional Mexicana, policías locales y funcionarios de inmigración son presuntamente cómplices, aceptando sobornos para facilitar estas operaciones. La patrulla fronteriza señala que está surgiendo una nueva tendencia denominada Grupo Sin Guía, en la que los cárteles abandonan las tácticas tradicionales de contrabando y envían grupos de migrantes solos a través de la frontera sin guía, utilizando tecnología GPS. Esta táctica reduce el riesgo de que los traficantes sean detenidos y procesados, lo que beneficia tanto a los traficantes como a sus organizaciones. Dar a estos migrantes un teléfono con una ruta preprogramada ya tiene un mapa del punto A al punto B, dijo Christina Smallwood, agente de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande. El punto A es por donde van a cruzar, hasta llegar al punto B, donde se indican las zonas que deben evitar, avisándoles si hay un mayor número o presencia de agentes en esa zona. Luego, les lleva hasta un punto de recogida, hasta qué lugar tienen que ir andando. En 3 de los sectores más transitados de la frontera entre Estados Unidos y México, muchos migrantes intentan pasar antes de que el presidente electo Donald Trump tome posesión en enero, ya que ha prometido deportaciones masivas. En el sector de El Paso, que abarca 268 millas, la patrulla fronteriza informó haber tenido 10.820 encuentros con migrantes. La violencia de los cárteles en la frontera ha sido una preocupación que no hace más que aumentar.
El mes pasado, la patrulla fronteriza recibió otra alerta en la que se advertía del hallazgo de armas de uso militar en el lado mexicano de la frontera, cerca de Ajo, Arizona. Con la escalada de violencia de los cárteles en la frontera, el pánico se extiende por todo Estados Unidos. Muchos temen que el caos que se está desatando en México se extienda pronto a Estados Unidos, convirtiendo las ciudades fronterizas en campos de batalla. Lo que está ocurriendo ahora es más que un conflicto. Es una masacre. La detención de Ismael El Mayo Zambada marcó un punto de inflexión en la lucha de México contra el crimen organizado. Conocido como una figura clave del cártel de Sinaloa, su detención trastocó el liderazgo del grupo, dejando un vacío de poder. Este vacío encendió feroces rivalidades internas, con facciones compitiendo por el dominio. La inestabilidad resultante destrozó la estructura del cártel y alimentó una ola de violencia que se extendió por todo México. La violencia entre facciones enfrentadas ha afectado profundamente a la vida cotidiana en México. Innumerables personas han perdido sus empleos. Los niños no pueden ir a la escuela y los incidentes de robo de automóviles y secuestros han aumentado considerablemente, dejando a las comunidades sumidas en el miedo y la incertidumbre. El 20 de septiembre se encontraron 11 cadáveres en el municipio de Ojinaga, en el vecino estado de Chihuahua, territorio compartido por ambas facciones. El fiscal del estado, César Jáuregui, se ha apresurado a descartar que la oleada de muertes esté relacionada entre sí. Pero digan lo que digan las autoridades de Chihuahua y Sonora, la violencia ha aumentado en varios estados del norte y el país ha vuelto a rozar el centenar de muertos diarios, cifras que parecían muy alejadas de la actualidad. Según las autoridades mexicanas del estado de Sinaloa, 5 días de intensa violencia entre los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y una facción leal a Ismael El Mayo Zambada se han saldado con 12 muertes confirmadas, 20 posibles secuestros y 11 personas heridas. Sin embargo, informes locales sugieren que el número de muertos podría ser mucho mayor. El miedo y la psicosis colectiva han tenido un fuerte efecto en los residentes locales. La violencia también ha tenido un impacto directo en el comercio, hasta el punto de que muchos negocios se han visto obligados a cerrar. Se han perdido puestos de trabajo, los niños han perdido días de clase y han aumentado los robos de coches y los secuestros. Lo que está pasando en Culiacán no es normal. Hay balaceras día y noche. La economía se ha desplomado. Mucha gente ha perdido su empleo y la violencia está fuera de control, dice un amigo de Sánchez Palacios, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Varios usuarios han compartido imágenes en las redes sociales en las que se oyen fuertes disparos. Una residente, Mónica, asegura que tanto ella como sus familiares y amigos están sufriendo crisis nerviosas debido a la situación. Tenemos mucho miedo porque no sabemos cuándo acabará esta violencia, afirma. Durante décadas, Estados Unidos y México han trabajado juntos en iniciativas de seguridad y antinarcóticos. Durante las presidencias de George W. Bush y Felipe Calderón, sus esfuerzos se centraron en la Iniciativa Mérida. Desde su lanzamiento en 2007, Estados Unidos ha proporcionado más de $3.500 millones, financiando aviones militares, herramientas de vigilancia y otros equipos para apoyar el programa. En febrero de 2019, el presidente Trump desató la polémica al declarar una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, desplegando miles de tropas en servicio activo para hacer frente a lo que llamó un aumento de drogas ilícitas, delincuentes e inmigrantes indocumentados. En respuesta, México estacionó 25.000 miembros de la Guardia Nacional en sus fronteras. Sin embargo, los expertos sostienen que esta medida aumentó la violencia y debilitó la capacidad de México para combatir eficazmente a los cárteles. Posteriormente, el presidente Biden heredó una tensa relación de seguridad con México, con una cooperación bilateral centrada sobre todo en la migración y el comercio. Los presidentes Biden y López Obrador anunciaron inicialmente la creación de un nuevo marco para abordar tanto la inseguridad en México como la crisis de los opioides en Estados Unidos. Por otra parte, el presidente de México dijo que no combatirá a los cárteles mexicanos de la droga por orden de Estados Unidos, en la explicación más clara hasta ahora de su negativa a enfrentarse a las bandas. A lo largo de los años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha esgrimido diversas justificaciones para su política de abrazos, no balas, consistente en evitar enfrentamientos con los cárteles. En el pasado ha dicho que no se puede combatir la violencia con violencia, y en otras ocasiones ha argumentado que el gobierno tiene que abordar las causas de la violencia de los cárteles de la droga, atribuyéndolas a la pobreza o a la falta de oportunidades. Los cárteles controlan actualmente vastos territorios en el norte de México, su bastión tradicional, y en estados del sur como Guerrero, Michoacán, Chiapas y Veracruz. La violencia desenfrenada en estas zonas ha provocado una crisis humanitaria,
desplazando a innumerables civiles y devastando las comunidades atrapadas en las luchas de poder. A medida que la guerra entre cárteles se recrudece a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, crece la preocupación en Estados Unidos por el desbordamiento de la violencia. Con redes establecidas que ya operan en Estados Unidos, los cárteles están en condiciones de ampliar sus actividades ilegales. Si la agitación actual traspasa la frontera, podría alterar la vida cotidiana, poniendo en peligro la seguridad pública y ejerciendo presión sobre las escuelas, las empresas y los gobiernos locales de los estados fronterizos. La amenaza inminente de la violencia de los cárteles se está convirtiendo en un problema urgente para ambas naciones. John P. Walters, antiguo zar antidroga de Estados Unidos, advierte de que la creciente audacia de los cárteles podría llevar la violencia a las ciudades fronterizas estadounidenses e incluso a los centros urbanos donde actúan los cárteles, lo que plantearía importantes retos a las fuerzas del orden. Los expertos consideran la guerra de los cárteles una grave amenaza para la seguridad nacional. La ya de por sí volátil región fronteriza podría desestabilizarse aún más, y los cárteles aprovecharían las lagunas de seguridad para introducir más drogas y armas en EU. Esto probablemente agravaría la crisis de los opioides, ya que el fentanilo y la metanfetamina siguen devastando las comunidades estadounidenses. El general retirado Barry McCaffrey subraya que no contener la influencia de los cárteles en la frontera socava la soberanía estadounidense y corre el riesgo de desestabilizar los estados fronterizos. Estados fronterizos como Texas, Arizona y California, que dependen en gran medida del comercio y el turismo transfronterizos, podrían sufrir graves reveses económicos si la violencia interrumpe las operaciones fronterizas. Además, una inestabilidad prolongada podría disuadir la inversión extranjera en iniciativas comerciales entre Estados Unidos y México. En el plano social, la posibilidad de que la violencia se extienda a las comunidades estadounidenses podría erosionar la confianza en los gobiernos locales y en las fuerzas del orden, sobre todo si los cárteles utilizan tácticas intimidatorias para establecer el control en los barrios estadounidenses. El dominio de los cárteles sobre la región fronteriza también tiene un efecto dominó en las economías locales. Los expertos señalan que la violencia y la inestabilidad en estas zonas perturban los negocios, el turismo y la vida cotidiana. Los gobiernos locales luchan por mantener el control a medida que los cárteles se apoderan de las principales rutas de contrabando, lo que conduce a una corrupción generalizada. Estas organizaciones criminales se infiltran en las fuerzas del orden y en las estructuras políticas, lo que dificulta que las autoridades recuperen el control. El resultado es la quiebra del Estado de Derecho, y la población civil soporta el peso del creciente poder de los cárteles. A medida que los cárteles refuerzan su control sobre la frontera, las consecuencias humanitarias son cada vez más graves. Los migrantes se ven a menudo obligados a tratar con operaciones de contrabando dirigidas por los cárteles, lo que les expone a la extorsión, la violencia y la explotación. Los expertos coinciden en que el aumento incontrolado de los cárteles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México supone una amenaza polifacética que exige una atención inmediata y una acción coordinada por parte de ambos gobiernos para evitar más inestabilidad y daños. A medida que la situación en la frontera entre Estados Unidos y México se vuelve cada vez más crítica, Trump regresa al poder con una postura firme para controlar la guerra fronteriza. Para hacer frente a la creciente crisis, ha nombrado a Tom Homan, una figura dura y decisiva, como su zar de la frontera. Con su firme enfoque, Homan está dispuesto a enfrentarse a los cárteles sin rodeos. El zar fronterizo de Trump se dirige a los cárteles. Durante la campaña electoral, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, de ser elegido de nuevo, desviaría recursos de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley y enviaría miles de tropas con base en el extranjero a la frontera entre Estados Unidos y México. Calificando de invasión el récord de cruces ilegales de la frontera entre Estados Unidos y México bajo la presidencia de Joe Biden, Trump trató de culpar del problema a la actual administración. En mi toma de posesión, pondré fin inmediatamente a todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden, dijo Trump en un mitin en Dubuque. Dejaré claro que debemos utilizar todos y cada uno de los recursos necesarios para detener la invasión, incluido el traslado de miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero. Donald Trump salió en la televisión nacional y propuso bombardear México. Preguntado por Jesse Waters, de Fox News, si consideraría ataques contra los cárteles de la droga que operan en el país, Trump dijo que sí, y enmarcó su respuesta como una amenaza contra el gobierno mexicano. México va a tener que enderezarlo muy rápido, o la respuesta es absolutamente, dijo el expresidente. No se trata de una respuesta puntual a una pregunta extraviada. Trump
sugirió disparar misiles contra México durante su presidencia, pidió a sus asesores un plan de batalla contra los cárteles el año pasado y recientemente propuso enviar operadores especiales para asesinar a los capos de la droga. La idea de una guerra en México es popular entre la élite republicana. Un grupo de expertos afín a Trump incluso elaboró un plan a grandes rasgos sobre cómo podría funcionar una guerra de este tipo. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo sobre nuestro país, y por algo hicimos historia. El presidente electo Donald Trump tiene un plan para nombrar a 3 funcionarios de línea dura para llevar a cabo su agenda de inmigración. El presidente electo, Donald Trump, ha prometido tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga, al tiempo que nombra a 3 funcionarios de línea dura para llevar a cabo su agenda de inmigración. El exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, fue elegido zar de fronteras, mientras que el asesor Stephen Miller fue nombrado jefe adjunto de Gabinete para Políticas, y la gobernadora del Sur, Kristi Noem, fue nominada para el puesto principal de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Homan lanzó un duro mensaje a los sindicatos del crimen que operan en México y prometió que la administración entrante de Trump y Vance acabaría con ellos. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, dijo que Homan será la figura clave para conducir la política migratoria. Bajo el presidente Trump no hay captura y liberación, no hay solicitudes de asilo fraudulentas, dijo Homan. O te vas a quedar en México o vas a estar detenido. Usted no va a venir a través de la frontera y ser liberado y volado a la ciudad de elección a expensas del contribuyente libre. En una reciente entrevista de 60 minutos, Homan apoyó la deportación de los hijos nacidos en EU, de inmigrantes indocumentados, afirmando: «Las familias pueden ser deportadas juntas». En otra ocasión, dijo: «Nadie está fuera de la mesa. Si estás en el país ilegalmente, más vale que mires por encima del hombro». Sobre los ilegales, una vez dijo: «Será mejor que empiecen a empacar ahora, porque os vais a casa». En momentos más complacientes, Homan ha dicho que solo los inmigrantes ilegales tienen que tener miedo. Oigo a mucha gente decir: hablar de deportaciones masivas es racista. Es una amenaza para la comunidad inmigrante, ha dicho, manteniendo que la única amenaza es para la comunidad de inmigrantes ilegales. El nombramiento de Homan, que tendrá que ser confirmado por el Senado, se esperaba desde hace tiempo, y él mismo se reservó el puesto, diciendo, en una reunión de la Conferencia Nacional del Conservadurismo de julio de 2024: «Si Trump vuelve en enero, le estaré pisando los talones al volver, y dirigiré la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás. Aún no han visto una mierda. Esperen hasta 2025». La nominación de Trump de Homan como bombero fronterizo fue recibida con horror por el espectro liberal progresista. Tom Homan no es humano. En la frontera, separó alegremente a niños de sus padres y luego los enjauló. Los considera a todos ellos menos que humanos, muy por debajo del nivel de los conejos y las gallinas asilvestradas. Es cruel. Rezaba un mensaje en las redes sociales. Homan ha descrito la inmigración en la frontera estadounidense como la mayor vulnerabilidad para la seguridad nacional que ha visto esta nación desde el 11 de septiembre y tenemos que solucionarlo. Hablando sobre los inmigrantes venezolanos, Homan dijo: «Si Venezuela no los devuelve, Trump puede cancelar todos los visados de turistas y visitantes. Hay muchas cosas que el presidente Trump puede hacer para que rindan cuentas». Homan compartió sus planes para manejar las fronteras de la nación durante una aparición en Fox News, prometiendo eliminar a los cárteles de la faz de la tierra. Explicó que fue testigo personal de algunos de los atroces crímenes cometidos por los cárteles, como la violación de menores. «Estos cárteles son animales, y por eso el presidente Trump va a eliminarlos de la faz de la tierra», dijo Homan. «Estos grupos», añadió, «han demostrado ser altamente peligrosos para los estadounidenses en el pasado». Homan señaló que la administración Trump ya planea designar a los miembros de esos cárteles como terroristas. Han matado a más estadounidenses que todas las organizaciones terroristas del mundo, y Trump está comprometido a llamarlos organizaciones terroristas y a usar todo el poder de las operaciones especiales de Estados Unidos para acabar con ellos, dijo Homan. Nuestro país está siendo envenenado desde dentro por las drogas y por todos los otros delitos que están teniendo lugar. Los cárteles de la droga están librando una guerra en Estados Unidos, y ahora es el momento de que Estados Unidos libre la guerra contra los cárteles en esta guerra. A lo largo de su campaña, el presidente electo Donald Trump señaló que reanudaría las ejecuciones federales si ganaba y haría que más personas fueran elegibles para la pena capital, incluidos los violadores de niños, los migrantes que matan a ciudadanos estadounidenses y agentes de la ley, y los condenados por tráfico de drogas y trata de personas.
Son personas terribles, terribles, horribles, responsables de muertes, carnicerías y crímenes en todo el país, dijo Trump sobre los traficantes cuando anunció su candidatura para 2024. Vamos a pedir que todos los que vendan drogas y sean capturados reciban la pena de muerte por sus actos atroces, añadió. Aunque sigue sin estar claro cómo actuaría Trump para ampliar la pena de muerte, los grupos contrarios a la pena de muerte y los defensores de la reforma de la justicia penal dicen que se toman en serio sus afirmaciones, teniendo en cuenta la oleada de ejecuciones federales que se produjeron durante su primer mandato. Vamos a luchar contra esto con uñas y dientes, y vamos a tratar de defender los principios constitucionales que no requieren esta expansión, dijo Yasmín Khader, subdirectora legal de la ACLU y directora de su Centro Trone para la Justicia y la Igualdad. Al final del primer mandato de Trump, 13 presos federales fueron condenados a muerte. Los casos incluían a la primera mujer ejecutada por el gobierno federal en casi 70 años. La persona más joven en función de la edad, cuando se produjo el delito, tenía 18 años en el momento de su detención, y el único nativo americano en el corredor de la muerte federal. Ningún presidente había supervisado tantas ejecuciones federales desde Grover Cleveland a finales del siglo XIX, y el gobierno estadounidense llevaba más de 15 años sin ejecutar a nadie hasta que Trump revivió la práctica. Su entonces fiscal general, William Barr, había dicho que el gobierno federal le debía a las víctimas cumplir la sentencia impuesta por la justicia. Actualmente hay 40 presos, todos hombres, en el corredor de la muerte federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización no partidista. Entre ellos se encuentran los responsables de los tiroteos masivos de Carolina del Sur y Pittsburgh y el hombre condenado por el atentado del maratón de Boston. Lee Kowarski, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y codirector del Centro para la Pena Capital de la facultad, dijo que Biden aún tiene la posibilidad de actuar antes de que Trump asuma el cargo, conmutando las sentencias de toda la fila de reclusos a cadena perpetua. Todavía se hará justicia, dijo Kowarski, porque no van a salir. Kowarski dijo que el Departamento de Justicia de Trump solo podría perseguir un caso capital cuando el delito esté legalmente autorizado para la pena de muerte. De lo contrario, necesitaría que el Congreso cambiara la ley que permite ese delito en particular. Además, Kowarski añadió que no puede haber un aumento inmediato de las ejecuciones cuando Trump llegue a la presidencia, dada la logística de conseguir que se firme una orden de ejecución, garantizar que el protocolo de fármacos esté disponible y los desafíos legales que se esperan que surjan. Pero Ruth Friedman, directora del proyecto de habeas de Capital Federal, que ha representado a algunos de los presos condenados a muerte, dijo que la preocupación es real de que la próxima administración Trump se mueva rápidamente en la pena de muerte, e incluso si no ejecuta a alguien de inmediato, podría comenzar con el restablecimiento del protocolo de ejecución. Ellos revertirán los cambios que esta administración ha hecho, dijo Friedman. Añadió que la actual composición del Tribunal Supremo, con su mayoría conservadora de 6-3, ya ha demostrado que en general respaldará la pena de muerte, incluso en casos que han llamado la atención por alegaciones de inocencia, mala conducta y prejuicios raciales. Pero Friedman dijo que es posible que los legisladores de ambos partidos se pronuncien si se sienten incómodos con la evolución de la cuestión. Se refirió a un caso de pena de muerte en Texas, en el que tanto legisladores republicanos como demócratas lograron detener la ejecución de Robert Robertson el mes pasado, debido a la preocupación por un diagnóstico médico obsoleto que condujo a su condena a la pena capital en 2003. Robert Dunham, director del Death Penalty Policy Project, un programa de investigación independiente, dijo que la intención de Trump de ejecutar a violadores de niños, en particular, puede atraer a sus partidarios de mano dura contra el crimen, pero tiene más matices. Dijo que el Registro Nacional de Exoneraciones, que realiza un seguimiento de las sentencias resultantes de condenas erróneas, ha encontrado que los casos de víctimas infantiles plantean peligros especiales de condenas erróneas porque pueden ser extremadamente emocionales, a menudo enfrentando a los miembros de la familia unos contra otros, y con frecuencia se basan en pruebas forenses falsas. La ampliación de la pena de muerte solo puede empeorar las disparidades raciales existentes entre los reclusos en el corredor federal, así como seguir afectando desproporcionadamente a los acusados con discapacidad intelectual de color, añadió Dunham. Trump también ha prometido llevar a cabo el mayor plan de deportación masiva de la historia, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, para acelerar la expulsión de miembros conocidos de bandas o cárteles. La ley forma parte de un conjunto de leyes promulgadas por el Congreso en 1798.
La ley faculta al gobierno estadounidense, concretamente al presidente, para detener, deportar o restringir los movimientos de ciudadanos de naciones extranjeras consideradas hostiles a Estados Unidos en tiempos de guerra. Invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para atacar y desmantelar toda red criminal de inmigrantes que opere en suelo estadounidense, dijo Trump en un mitin el 4 de noviembre. Pero cuando Trump habla de esta ley, se refiere con frecuencia a bandas y cárteles. A pesar de los firmes planes de Trump para hacer frente a la creciente crisis fronteriza, la situación se está deteriorando rápidamente. La violencia entre cárteles se está intensificando, sembrando el miedo y la inestabilidad a ambos lados de la frontera. Las comunidades siguen atrapadas en el fuego cruzado, y con las tensiones en aumento, el futuro parece cada vez más incierto. Por ahora, nadie puede predecir lo que puede ocurrir a continuación. Con los cárteles estrechando su cerco y la violencia alcanzando niveles sin precedentes. ¿Puede alguien detener esta masacre? ¿O es ya demasiado tarde? Háganoslo saber en los comentarios. Si quieres ver más actualizaciones interesantes, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos intrigantes. Permanezca atento a más contenidos actualizados.